El posicionamiento simultáneo del Plan A y del Plan B para la iniciativa Yasuní-ITT ha sido criticado como evidencia de un doble discurso presidencial y causa del debilitamiento del Plan A, que ha sido finiquitado por decreto presidencial. Sin embargo, hay algo interesante. Las dos posturas han calado en la conciencia social y hay sectores ciudadanos que creen que aún la Asamblea Nacional puede salvar el Plan A. ¿Cómo hacerlo? Ese es el problema. Juan Carlos Casinelli, asambleísta de Alianza País, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. A ver, el plan A era dejar el petróleo del ITT bajo tierra a cambio de 3.600 millones de dólares, pero apenas se logró el 0.37%. Por eso se lo finiquita. Pero a estas alturas del partido, ¿será posible que por decisión de la Asamblea se pueda salvar el plan A modificado? Bueno, nosotros este tema lo estamos asumiendo con total responsabilidad. Compartimos la visión del Ejecutivo, como no puede ser de otra manera, tuvimos reuniones previas a la decisión que fue anunciada y lo que nosotros entendemos claramente es que desde el primer día sabíamos que en esas reservas habían importantes recursos económicos para el país. Por eso la propuesta que se hizo fue de no extraerlo, de no explorarlo, de no explotarlo contra una contrapartida económica. No se da la contrapartida económica, usted bien lo señala, de 3.600 millones de dólares, que era el 50% de lo que se estimaba en ese momento que había en reserva. Apenas fueron depositados entre 12 y 13 millones de dólares, es decir, no hubo una respuesta frente a eso y la alternativa que queda es ver de una manera responsable, con el mínimo impacto ambiental, tomar una decisión que permita tener esos recursos para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero ocurre que el plan B consiste en explotar Tambococha y Tiputini, las dos T del bloque ITT, con técnicas especiales que ya han explicado el gobierno y de acuerdo que han sido preparadas por Petroamazonas. Ese plan no incluye el campo Ispingo, que está en el corazón del Parque Nacional, según ha señalado el exministro Pastor. Entonces, ¿sería posible que la Asamblea solo apruebe la explotación de Tambococha y Tiputini tal como siempre fue el plan B y que deje intocado Ispingo, para el cual no hay un plan de desarrollo todavía? Estos tres pozos, o estos tres campos petroleros, según la información que hasta ahora hemos recibido, están interconectados entre sí. Lo que tiene que ver con los primeros dos campos petroleros a lo que usted hace relación, su exploración y sus primeros trabajos datan desde 1945, no es un tema de reciente fecha. Sin embargo, se vuelve indispensable afectar una parte mínima de la zona del parque para poder integrar estos tres campos. Es decir, del 1.000.000 de hectáreas del parque se estima que por lo menos 180 hectáreas serían consideradas dentro del trabajo que se debe realizar, obviamente para también hacerlo en el campo de Ispingo. Claro, pero ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la consecuencia de aprobar el plan B solo para Tambococha y Tiputini vuelve a dar vida al plan A, pero modificado, únicamente con Ispingo, que es el campo que concentra entre el 51 y el 59% del bloque ITT y que está dentro del área protegida y de la zona intangible. Entonces, de esa forma, los dos planes continuarían cohabitando para siempre sin excluir el uno al otro. Ahora, ¿no era eso lo que en definitiva proponía el presidente Correa con el plan B? Incluso lo que actualmente existe como viabilidad es ese plan B solo para esos dos campos, no para el tercero, que ese sí está dentro del Parque Nacional. Precisamente la pregunta, la consulta, la autorización que el presidente de la República ha presentado el día viernes ante la Asamblea Nacional es para poder trabajar dentro del Parque Nacional en la parte pertinente que tiene que ver con Ispingo, porque ahí está, como usted bien lo señala, más del 50% de las reservas de las que estamos hablando, que hoy ya no se las estima en 6.000 o 7.000 millones de dólares, sino que los nuevos cálculos hablan de casi 18 a 19.000 millones. Entonces es sumamente importante que cualquier decisión que se tome, la que se analice en la Asamblea, vea esto de manera integral y obviamente analice también el pedido del presidente de la República, que de lo que yo he podido revisar, porque ya tengo acceso al documento, se encuentra debidamente argumentado. Ahora, siempre se habló en el plan A de recibir la mitad de 7.200 millones de dólares, así solamente se
explotan Tambococha y Tiputini, pero si ahora se explotan solo Tambococha y Tiputini, se pueden lograr hasta 8.900 millones. O sea, 8.900 millones es más de los 7.200 millones y más, mucho más de los 3.600 que era la mitad que se pedía a la comunidad internacional. Ahora, eso significa que se sacrificarían 9.000 millones del Ispingo, pero ese sería el precio de mantener vivo el Parque Nacional Yasuní, porque es distinto la explotación del Ispingo, que está dentro del parque, como lo ha dicho el exministro, que la de los otros dos. Es decir, podría también la Asamblea evaluar esa posibilidad, porque no existe un plan de desarrollo para el Ispingo. Sí, pero cuidado, no es que se va a morir ni se va a terminar con el Parque Nacional. Ese es un tema que lo tiene que tener claro el pueblo ecuatoriano y que los asambleístas en la parte que corresponde al legislativo tenemos que analizarlo muy concienzudamente. No es que se termina el Parque Nacional. Definitivamente del 1.000.000 de hectáreas del Parque Nacional hay una afectación en aproximadamente 200 hectáreas, como lo señalaron en los estudios que han sido presentados, menos del 1 por 1000 del área del parque. Por lo tanto, pero solo con Tambococha y Tiputini, sí, ese que es el problema. La responsabilidad en la decisión, cuando se ve el tema económico, también pasa por otra parte. Si en esa zona, si en esos sectores no se desarrolla una economía sustentable, como la que ya se viene trabajando, pero de una manera mucho más dinámica, y no se toman decisiones como las que hoy se plantean que se deberían tomar, pues hay otros peligros mucho más graves dentro de la selva, dentro de la Amazonía, dentro de esos sectores que pueden conspirar a la preservación que todos buscamos y vamos a trabajar por todo lo que corresponde al Parque Yasuní, como es la tala indiscriminada de bosques, como si es que no hay condiciones de vida apropiadas se les puede pedir a comunidades que pueden habitar en el sector que no invadan los bosques de una manera desproporcional, o el tema de las siembras, de una serie de factores que son sumamente negativos. Por eso es que la decisión que se tenga que tomar, que ya el presidente la propone, que debemos asumir nuestra corresponsabilidad en el legislativo, tiene que ser una decisión totalmente fundamentada en estos estudios técnicos, el mínimo impacto ambiental, pero la necesidad de tener recursos económicos para el desarrollo de todo el país y de estos sectores en particular. Bueno, en este momento tenemos una cadena de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, así que vamos a suspender un momento la entrevista. A ver, adelante con la cadena. Bueno, continuamos con la entrevista. A ver, aquí hay un asunto muy interesante. En esa área, en efecto, a fines de los años 40, hubo cierta actividad petrolera, pero no la que ha habido recientemente. Es realmente al finalizar los años 80 en que hay una actividad petrolera en el área cercana al Parque Nacional. En eso, incluso el bloque 15 de Oxy tiene una puntita en el Yasuní, pero sí también hay otros que tienen una puntita. Entonces el bloque 14, el 16, el 17. Luego también Ispingo y Tambococha. Por eso era el plan A de decir, bueno, podemos sacar incluso con tubería, con una perforación horizontal que puede penetrar hasta 15 kilómetros. Entonces ya ha habido esa explotación durante estos años en esa zona, y hasta el momento no se han causado daños graves ni irreversibles. Se han aplicado cierto tipo de técnicas que se puede considerar que amortiguan los efectos, pero el problema es ya ir hacia Ispingo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya no es la puntita, ahí es la penetración total en el parque, y para eso además hay un detalle. El detalle es que se pide a la Asamblea la autorización, pero no hay un plan de desarrollo para el Ispingo. Entonces, ¿qué hace la Asamblea si ahorita solo le presenta el Ejecutivo un plan concreto, específico, muy claro y determinado sobre Tambococha y Tiputini, pero no sobre el Ispingo? O sea, no tendrían más remedio que decirle autorizamos solo la PT y no el Ispingo. Bueno, primero no es que se llegue al centro del parque. Yo nuevamente insisto en eso porque nosotros hemos revisado, por lo menos quienes estamos buscando información permanentemente, hemos revisado la zona de incidencia, y yo insisto en que este es un sector marginal, perimetral casi, un poco incidiendo hacia el interior del parque en aproximadamente 200 hectáreas, pero no se llega al corazón del parque. El parque se lo tiene que preservar y se lo va a seguir preservando, pero nuevamente para poder
captar estos recursos petroleros que son fundamentales para el país con el mínimo impacto, según lo que se nos está proponiendo en la Asamblea, según lo que nos ha presentado el presidente de la República, además en cadena nacional, y las autoridades del ramo, se requiere obviamente hacer trabajos en la zona perimetral del parque, accediendo ligeramente en el 1.000.000 de hectáreas, insisto, aproximadamente 200 hectáreas. No hay que olvidar que la mayor cantidad, pues obviamente, de la riqueza está en el subsuelo, no en la parte superior. Por lo tanto, cualquier decisión que vaya a tomar la Asamblea, que en el caso del movimiento Alianza País será siempre consecuente con el pedido del presidente de la República, porque entendemos la necesidad histórica de asumir este rol que dará recursos no para este gobierno, dará recursos para los próximos gobiernos, para las próximas generaciones. Tiene que venir obviamente de la mano de una decisión que en el tema del impacto del medio ambiente sea lo menor posible, con las técnicas modernas que hoy existen, con la finalidad de poder, por un lado, obtener esos recursos, dar un mejoramiento en la calidad de vida, no solamente a los habitantes del sector, sino de todos los ecuatorianos, porque no hay que olvidar que de acuerdo a determinadas leyes que están en vigencia, no menos de 2.000 millones de dólares, por ejemplo, de esos recursos vienen para los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país. Ese desarrollo es fundamental, agua potable, canalización, escuelas, etcétera. Tenemos que impulsarlas con los recursos que tenemos. Pero en todo caso, el asunto tiene que todavía ser estudiado. Entonces, usted dice que hay que ser consecuentes con el pedido del presidente, pero que también hay que ser consecuentes con lo que planteó el presidente a la comunidad internacional de dejar intocado el Parque Nacional. Sí, pero... Entonces, por eso yo no estoy hablando de una posibilidad de analizarla, porque no sabemos todavía exactamente cómo se va a desarrollar el análisis, de que eventualmente quede el plan A modificado solo con el ISPINGO, es decir, que no sea totalmente, porque en definitiva no se va a recaudar 3.600 millones, pero sí se van a recaudar 9.000 millones. Y luego vamos a sacrificar una parte, pero ese sacrificio implica darle un ejemplo al planeta, porque de eso se habló, o sea, darle un ejemplo, pero un ejemplo nosotros, el Ecuador, sin pedirle nada a nadie. Claro, pero las decisiones del Ecuador no son improvisadas, cuidado, no es un tema que ayer se me ocurrió para hacerlo hoy. El tema del proyecto, cuando se presentó al mundo hace casi 6 años o un poco más, se habló de 1 año plazo, después se extendió a otro año plazo, y mientras eso se daba, paralelamente se iba revisando la posibilidad de que el mundo no respondiera. Yo pienso que la propuesta que presentó el Ecuador es un ejemplo más allá de la soberanía, de lo que se debe proponer cuando realmente se quiere hablar de un cuidado del medio ambiente. Y el haber cambiado, el haber tenido que cambiar por la falta de respuesta a su vez de los distintos países, no significa que vamos irresponsablemente a impulsar algo que tenga que ver con depredación, pero sí que vamos a extraer de una manera lo más técnicamente posible esos recursos. Definitivamente falta un debate que tiene que darse en la Asamblea Nacional en los plazos previstos. Obviamente siempre puede surgir ahí alguna posibilidad adicional para mejorar la forma en que se vaya a trabajar en esto, pero cuando yo hablo de consecuencia, hablo de que por lo menos quien está aquí en la entrevista asume su responsabilidad histórica frente al país también, junto con el presidente de la República, en proponer algo que no es fácil, que no ha de ser ni popular, que además nos cuesta porque somos nosotros los que impulsamos esta iniciativa desde el comienzo, los que diseñamos junto con el presidente de la República esta propuesta al mundo, que obviamente al no tener una respuesta apropiada a eso, tenemos que asumir juntos una corresponsabilidad con el presente, pero lo más importante, con el futuro del país. Asambleísta Juan Carlos Cassinelli, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi.